Vamos a compartir el apunte de la semana pasada, solo para ver un par de cosas y poderlo enganchar con lo de hoy, que son las reglas prácticas de derivación, lo que vamos a trabajar. En definitiva es eso. Bueno, a ver. Nosotros habíamos visto, bueno, la definición de derivada, el concepto, ¿no? Pero habíamos trabajado desde un problema de física, ¿sí? La caída libre de un cuerpo. Esta es una de las ecuaciones del movimiento. Me da la distancia recorrida, ¿no? A partir del punto de lanzamiento del cuerpo. Esto es lo que nosotros habíamos visto, en un principio. Bueno, y después habíamos trabajado con el otro problema, ¿no? Desde lo geométrico, obtener la recta tangente a una curva en un punto. Eso fue lo que también trabajamos. Ahora, yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema de obtener, el problema geométrico, ¿no? De obtener la recta tangente? ¿Qué necesito yo para sacar la ecuación de una recta? ¿Qué necesitamos? La pendiente, los puntos. A ver, ¿cuántos puntos? Desde lo geométrico, olvídense de... Dos, ¿no? Necesito dos puntos, claro, exacto. Y yo cuando pienso en la tangente a una curva, tengo un solo punto de contacto. ¿Se dan cuenta? Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos desde lo geométrico, para llegar a la recta tangente? ¿Qué tomamos? Tomamos lo que se llaman las rectas secantes, ¿no? O sea, yo quería sacar la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto 1, 1. Sacar la pendiente y sacar después la ecuación, ¿no? O sea, obtener la recta, esta recta, la ecuación de esta recta. Claro, yo me daba cuenta que justamente como tengo un solo punto de contacto, necesito, como ustedes bien dijeron, ¿no? Algo adicional, la pendiente. Yo tengo la pendiente y el punto por el que pasa la recta, listo, ya está, ya la tengo. ¿Está bien? Pero desde lo geométrico, yo para obtener la recta necesito dos puntos. Por dos puntos pasa una única recta. Por un punto pasan infinitas. Acá, de las infinitas, quiero la tangente, ¿no? La que se, dicho así, por supuesto, guitarreando, ¿no? La que se parece más a la curva. Si yo hiciera suma acá, me encontraría que la recta y la curva se parecen, o sea, es como que se tienden a confundir cuanto más me acerco, ¿no? Ese es un concepto un poco intuitivo. Pero yo con esto, tomando estos puntos, tiro las rectas. ¿Está bien? ¿Y cuál era el procedimiento para llegar a la tangente? ¿Qué habíamos hecho la vez pasada? ¿Qué hacíamos con esos puntos, no? Íbamos aproximándonos, ¿no? Nos íbamos aproximando, exacto. Cuanto más este punto movible, ¿no? Cuanto más lo aproximo a este punto fijo donde quiero la recta tangente, y la posición va a tender a la recta tangente. ¿Está bien? Pero acá, estas las puedo trazar. Es más, puedo encontrar las ecuaciones. No lo hacemos, bueno, por una cuestión de que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero yo me di cuenta que las puedo encontrar porque tengo los dos puntos. La que pasa por el punto 1, 1 y por el punto 2, 4. Esa la tengo. La puedo hallar, la ecuación de esa recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el proceso? Y bueno, el proceso es tomar el punto próximo, ¿no? Cada vez más próximo, y después el paso al límite. Acá está la cuestión, ¿no? Esto es lo que uno define como pendiente de la recta tangente. El límite, ¿no? De ese cociente de incrementos cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Nosotros después nos metimos con eso. O sea, tomar el punto próximo, ¿qué significa? Que yo un pequeño incremento, lo hicimos acá para la derecha, puede ser para la izquierda también. Este pequeño incremento me origina un incremento en la función. Un crecimiento también podría ser un decrecimiento, ¿no? Entonces, ese cociente
¿Por qué cociente? Porque a mí me interesa la pendiente. La pendiente es la medida del, digamos, del cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿no? Es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo X. O sea, estoy en eso. Por eso uno hace siempre esto, ¿no? Por eso uno calcula, estamos acá, ¿no? Es la tangente de este ángulo, por eso hacemos esta medida dividido esta. Y uno observa que la tendencia es hacia una posición límite, que es esta. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo una manera de encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿no? Resolviendo este límite. ¿No? Por eso aparece acá un cociente. Este cociente viene de, digamos, de que estamos hablando de pendiente de la recta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Estamos tratando de justificar lo mejor posible el por qué. ¿Por qué? Yo escribo, o sea, ¿por qué la definición de derivada, digamos, es esto, ¿no? ¿Por qué es esto? Y bueno, esto viene de acá. Viene del paso al límite, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Lo vea como lo vea. Acá, por ejemplo, en lugar de h, tomamos el punto, siempre estamos con el mismo problema, ¿no? Con obtener la ecuación de la recta tangente en 1, 1. Bueno, con esto saco la pendiente. Después, como tengo el punto, ya está. La ecuación de la recta la obtengo. Pero puedo hacerlo de esta manera o de esta otra. ¿Ven? Tomando el x próximo y hacer el límite del cociente de los incrementos. Cuando el incremento, en este caso, de la variable independiente tiende a 0. Cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, h tiende a 0. ¿Eh? ¿Sí? Y después se resuelve, o sea, es resolver el límite. Eso es lo que hicimos, ¿no? Para calcular la pendiente de la recta tangente, que efectivamente es 2, y eso de alguna manera lo predije, así, ¿no? Viendo la tendencia, ¿no? Entonces después en historia lo van a trabajar. En historia de la matemática, cuando vean el surgimiento del cálculo, ¿no? Después se lo fundamentó. Pero cuando surgió así, ¿no? Bueno, esto fue criticado, ¿no? Sobre todo los trabajos de Newton, en fin, bueno, eso lo van a ver después en historia. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Esto se entiende? ¿Se entiende el por qué? Sí. ¿Está claro? Esto, después mírenlo tranqui, reflexionen, porque es la base. ¿Mm? Ahora, yo la pregunta que les hago es la siguiente. Pregunta. ¿La recta tangente en el punto es única? ¿O puede haber dos rectas tangentes? ¿Qué les parece? 2. A ver, ¿por qué? Estas son preguntas como para ir viendo un poco las cosas que uno ya ha estudiado, ¿no? Yo digo, si existe es única. ¿Será porque te puedes acercar por la izquierda y tener una pendiente y por la derecha y tener otra pendiente? Y si pasara eso, entonces, ¿qué pasaría ahí justo en el punto? Si tuviese dos pendientes. ¿Puedo hablar de No una sería recta? derivable. No sería derivable, claro. No sería derivable, exactamente, claro. O sea, yo me doy cuenta que la recta tangente es única, ¿no? Por ahí desde lo geométrico me lo tengo que imaginar, pero ¿cómo lo puedo justificar? Que hay una única recta tangente, una curva en un punto. Este tipo de curvas, ¿no? ¿Cómo lo puedo justificar? Eso después, bueno, en análisis vamos a ver que las curvas que tienen puntos, bueno, eso no viene al caso. ¿Cómo puedo justificar eso? Que es única esa recta tangente. Pensemos. ¿Por la pendiente? No podría. ¿Y la pendiente? ¿Qué es lo que me da la pendiente? O sea, si la función es El derivable.
Y en definitiva, esa pendiente, ¿cómo la obtuve yo? ¿Qué tuve que resolver para obtener la pendiente? Un límite. Un límite. ¿Y el límite puede dar dos resultados? No, Claro. El límite, si existe, ¿cómo es? La primera es propiedad. único. Es único, la unicidad del límite. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a mí me asegura que hay solo una recta tangente desde lo algebraico, ¿no? ¿Sí? En este tipo de curvas. Pues, cuando vean otras curvas, bueno, puede pasar, bueno, eso no viene al caso ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la derivada, si existe, es única. Si la función es derivable, el valor es 1. Y la pendiente me da un solo valor y por eso tengo una sola recta tangente. ¿Sí? El problema de la recta tangente fue justamente un problema, lo que generó, bueno, todo esto, ¿no? ¿Está? Bueno, acá está, esto es lo que trabajamos el otro día. Acá está genérico. En vez de tomar el punto próximo, digo genérico, una función cualquiera, ¿no? Ver la posición límite. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es importante. Después hicimos ejemplos de cálculo. Lo que pasa es que estos límites, no como el de esta raíz cúbica de x, que se complicó, que tuve que sacar de la galera eso. No, acá, efectivamente, lo puedo calcular. Fíjense, ¿no? La derivada en 2, la derivada en 0, la derivada en -1 de esta función. Fíjense, ¿no? Todo lo que tengo que hacer para calcular la derivada en 2. Ya esto que hice no me sirve si quiero calcular la derivada en 0. ¿Ven? Tengo que hacer todo esto. Si la quiero calcular en -1, lo mismo. ¿Estamos? Es un tema. Bueno, después lo que habíamos visto es obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función en un punto. También, ¿cómo lo trabajamos? Es decir, bueno, yo necesito la pendiente. ¿Sí? Conocida la pendiente, que es la derivada de la función en el punto, era cuestión de reemplazar en la ecuación de la recta, ¿no? Esta es la ecuación de la recta, conocida la pendiente y un punto por el que pasa. Pasa por A f de A. Lo que pasa es que M es F' en A. Y después la recta normal, la perpendicular a la tangente en el punto, lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo necesito el cálculo de la pendiente porque tengo un solo punto. Entonces, ese dato adicional me lo da la derivada de la función en el punto, lo que venimos trabajando ahora. Bueno, habíamos visto un teorema también, que si la función es derivable en el punto, entonces es continua. Vimos que, lo habíamos demostrado, vimos que el recíproco no vale, puede ser continuo y no derivable, pero el que sí vale es el contrarrecíproco, que si la función no es continua, entonces no es derivable. Y hemos visto ejemplos, siempre de funciones partidas, ¿no? Y que el problema siempre lo tenemos en el punto donde cambia, ¿no? la expresión, ¿no? Acá claramente veo que la función no es derivable porque tengo una discontinuidad, ¿no? Yo resuelvo los límites y llego a la conclusión de que el límite no existe, ¿eh? Con lo cual me está hablando de una discontinuidad esencial, ¿no? Bueno, vimos ejemplos de la función que sí es continua en el punto donde hacemos el análisis, porque cuando uno analiza la derivabilidad, uno lo hace en un punto. Después uno puede decir, bueno, es derivable en un intervalo, pero en un principio uno hace el análisis puntual, ¿no? Bueno, acá llegamos a que era continua, en el punto 2, 3, pero no derivable, digo, podría ser derivable, ¿se acuerdan? Modo potencial. Después lo que hago es calcular las derivadas, ¿sí? Y ahí llego a la conclusión de que efectivamente, como me dan diferente, la función no es derivable. O sea, no existe este límite. Porque por izquierda me da un valor y por derecha me da otro. Y después vimos un ejemplo donde la función sí era continua en un principio, uno hace el análisis. Digo, bueno, podría ser derivable, efectivamente. Analizo la derivabilidad y llego a que ese límite existe. O sea que la función es derivable. Bueno, eso fue lo que trabajamos la otra vez y vimos algunos ejemplos de funciones que no eran derivables en determinados puntos, ¿no?
esta raíz cuadrada de x en 0, acá tenía recta tangente vertical. El límite, ¿no? Cuando aplico la definición me da en este caso más infinito. Vimos esta otra que es x a la 2/3. Acá tenemos un punto cuspidal, ¿no? Vimos la función valor absoluto, que hacíamos los límites por izquierda y por derecha del cociente incremental, y efectivamente me da distinto, o sea que este límite no existe. Son casos de no derivabilidad. Eso es lo que habíamos analizado. Bueno, hasta acá está bien, ¿estamos bien con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado por ahí medio en la nebulósica, como decía Carlitos Balá. ¿Está esto? Esto fue lo que vimos la vez pasada. O sea, yo hasta ahora, lo único que tengo para calcular la derivada de la función en un punto, o sea, lo que tengo para calcular la pendiente de la recta tangente a la función en el punto, es la definición. Es resolver este límite, resolver el límite. Si existe, ¿no? Si no existe, bueno, la función no es derivable. No puedo decir más nada. Ahora, fíjense esto. Esto también lo trabajamos, pero lo vimos casi en el final, ¿no? De acá partimos. Fíjense, si yo, acá, en lugar de calcular la derivada en un punto particular, siempre seguimos con esta función, f de x igual a x al cuadrado. Si en lugar de hacerlo, como acá, perdón que voy y vuelvo, porque no tenemos el pizarrón. Si yo en lugar de calcularla, ¿ven? En 2, en 0, en -1, la derivada primera, ¿no? Lo hago en un punto genérico, cualquiera, que le llamo x, acá. Yo al punto este le llamo x. ¿Ven? Me queda f de x más h es x más h al cuadrado, menos x al cuadrado, bueno, sobre h, 0 sobre 0, bueno. La estrategia para salvar la indeterminación, salvarla entre comillas, ¿no? Bueno, desarrollar el cuadrado del binomio, acá se cancela x cuadrado con menos x al cuadrado, acá saco factor común h, se va el 0 que anula el número del denominador, y cuando h tiende a 0 me da 2x. ¿Qué obtuve acá? Obtuve la función derivada. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante obtener la función derivada? Y porque yo teniendo la función derivada, que es una nueva función que obtengo a partir de la que me dan, aparece otra función que se llama derivada, yo puedo evaluarla en el punto que quiera. ¿Ven? Si yo tengo la función derivada, si la obtengo de alguna manera, evito usar la definición. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro esto? Esto es muy importante. O sea, yo por ejemplo, vamos a reiterar esto acá, ¿no? A mí me daban esta función, x al cuadrado. Yo obtuve de alguna forma, en este caso aplicando la definición, ¿no? Pero la idea es después no aplicarla, de tener una regla práctica. Yo digo, bueno, ya que tengo la función derivada, la evalúo. Bueno, yo quiero sacar f' en 1, que es hacer 2 por 1. ¿No? O sea, f' en 3, es hacer 2 por 3. ¿Se dan cuenta? O sea, f' en 0. 2 por 0. ¿Estamos? Por eso va a ser importante encontrar formas de obtener la función derivada. O sea, dada la función, sacar la función derivada. Pues entonces, calcular la derivada en un punto es re fácil. Si ya tengo la función derivada, se evalúa en el punto. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cuestión es esa. ¿Sí? Por ejemplo, uno en un principio aplica la definición para obtener la función derivada.
Pero después vamos a obtener reglas donde no va a ser necesario recurrir a la definición. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la función derivada de esa función, ¿qué hago? Hasta ahora no sé ninguna regla, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tendría que hacer el límite. A ver, ¿te animás a irlo relatando? Yo lo voy escribiendo. ¿Cómo sería? Y sería el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 1 más h. En No, este 1 más caso, h no, perdón. A más h. claro, bueno, le pusimos X acá. Sí, bueno, x más h. Lo mismo, ¿eh? Menos. Menos la raíz de x sobre h. Estamos en esto, ¿no? O sea, f' en X es el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Estoy con esa definición, ¿no? con esa fórmula. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sigo acá? Porque esto tiende a la forma 0 sobre 0, ¿no? Cuando h tiende a 0. Y ahí no se puede multiplicar por el conjugado. Claro, acá sí, bueno, acá estoy re bien, porque acá ya la regla ya la habíamos estudiado, claro. Multiplico y divido por el conjugado. Esto es 1, ¿no? Es multiplicar por 1. El artificio que yo aplique tiene que ser lícito, ¿no? Claro, ¿y qué logro acá? A ver. Tengo el producto de una diferencia por una suma. Es una diferencia de cuadrados, se Una van las diferencia de raíces. cuadrados, claro. Exacto. Entonces, me queda entonces límite. Para h tendiendo a 0, acá me quedó x más h menos x, ¿no? Me quedó h. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo sigo acá? ¿Qué hacemos? Se va la h. Claro. Se simplifica y ya la indeterminación se fue. Cuando h tiende a 0, ¿qué me queda acá en el denominador? Raíz de x más raíz de x, o sea, 2 raíz de x. O sea, 1 sobre 2 raíz de x, exacto. O sea, la función derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es aplicar la definición. Lo que pasa es que es aplicarla en un punto genérico. Ahora, yo les hago esta pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, en lugar de tomar esa fórmula, ¿no? Yo quiero f'. Tomo la fórmula alternativa. Me va a quedar así, ¿no? ¿Se acuerdan? Era límite. Con x, bueno, f' era, ¿no? Límite con x teniendo a la de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿no? Saldrá también, lo que pasa, bueno, acá lo que pasa es que tengo que usar a, como decía Nadia, ¿no? U otra letra, porque tengo a x como variable. ¿Eh? Pero este límite también lo puedo resolver, ¿no? Esto tiene la forma 0 sobre 0. ¿Cómo lo resuelvo ese límite? ¿Qué hacemos acá? También multiplicando por el y dividiendo por el conjugado. Exactamente, es lo mismo. Es la misma historia.
Lo hago rápido porque ya creo que ustedes lo tienen claro esto. Me queda raíz de x al cuadrado menos raíz de a cuadrado, ¿no? Al cuadrado sobre x menos a por raíz de x más raíz de a, ¿no? Entonces queda límite para x tendiendo a de, me quedo x menos a en el numerador y me queda x menos a por raíz de x más raíz de a, raíz cuadrada, ¿no? Y acá viene lo importante. ¿Qué hago acá? Entonces, esto es un... Simplifico x menos a. Exacto. Entonces quedó el límite para x tendiendo a de 1 sobre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de a. Y cuando x tiende a A, me queda 1. Igual que en el caso anterior, 1 sobre raíz de a más raíz de a. O sea, 1 sobre 2 raíz cuadrada de a. Lo que pasa es que después para escribir la función, uno en lugar de usar la variable a, usa la variable x. Yo después escribo, bueno, f' de x es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Llego al mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Ahora, insisto, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es encontrar reglas prácticas. O sea, dada la función, sacar la función derivada. Pues fíjense, bueno, acá hay otro ejemplo. Sacar la función derivada de la función 1 sobre x. Es aplicar la definición. Igual es engorroso, ¿ven? Porque encima de la definición, que es un límite, acá me aparece x y h. Pero también es lo mismo. Llegué a este resultado. La función derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, acá está esta, la de la raíz cuadrada, ¿ven? Esto es lo que acabamos de hacer. Y después la evalúo en el punto que quiera. Lo mismo. Ahora, acá viene. Esto, yo me quedo con esto. Resulta muy conveniente obtener reglas que hagan posible obtener la función derivada sin necesidad de aplicar la definición. Esto es muy importante. ¿Sí? Bueno, acá está hecho, bueno, esto que acabamos de hacer acá está hecho. Yo lo fui haciendo con ustedes para que vean de dónde sale, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora miren esto. Yo obtuve, dada esta función, la derivada, la función derivada. Miren lo que pasa con los dominios, ¿no? Siempre el dominio de la derivada está incluido en el dominio de la función original, porque el dominio de la función raíz cuadrada, como ustedes bien saben, es de 0 más infinito, incluido el 0. Sin embargo, el dominio de la función derivada en 0 está abierto, no puede valer 0, no por la raíz, sino porque está en un denominador. Eso es importante. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después lo que habíamos visto era un ejercicio donde me daban una función partida y me pedían calcular A y B para que esa función fuese derivable en el punto, en este caso en x igual a 1. Bueno, acá lo que hacíamos, si ustedes recuerdan, era, primero, trabajar con la continuidad, pero claro, yo al calcular los límites laterales, veo que uno de los límites me queda en función de A y B, ¿no? Hago el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, cuando x tiende a 1 por derecha, y esto es lo que yo esfuerzo para que sea continua, ¿no? Esto fue lo que trabajamos la otra vez. Acá tengo una condición. Después, para que sea derivable, lo mismo, ¿no? Hago los límites, ¿sí? Por izquierda y por derecha. Y ahí después llego a la conclusión de que efectivamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Y, obviamente, si uno me da menos 3 y otro me da A, acá viene la otra ecuación, ¿no? De esa ecuación saco A y después saco B. Bueno, esto fue lo que trabajamos la vez pasada. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Después mírenlo tranqui. Estos son ejercicios que generalmente aparecen en los exámenes. Estos aparecen seguro en los exámenes. Es interesante porque uno aplica el concepto de continuidad y el concepto de derivabilidad, ¿no? En el punto. ¿Sí?
Bueno. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poco. Vamos ahora a lo que llamamos nosotros las reglas de derivación, porque yo los vengo jorobando desde que empezamos con las reglas, ¿no? Dirán, este chabón, y dale con las reglas, empezó a hablar de las reglas. Bueno, a ver, ¿qué cuerno es la regla, no? Bueno, miren, acá está la cuestión. Yo quiero obtener la función derivada sin recurrir a la definición. Lo que pasa que para demostrar esas reglas prácticas, tengo que recurrir a la definición. ¿Mm? Por ejemplo, primera regla, la derivada de la función constante. Tengo una función constante, f de x igual a un número. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer? Y aplicar la definición. Esta es la definición de derivada. Lo que pasa es que si tengo una función constante, f de x más h es k, f de x es k, ven que me queda límite cuando h tiende a 0, de 0, esto es fijo, y h tendiendo a 0. 0 dividido algo, bueno, que tiende a 0, pero que no es 0, es 0. ¿Mm? Esto, ojo, que no es una indeterminación. Es 0 dividido algo que tiende a 0. Esto es 0. ¿Sí? ¿Qué hice acá? ¿A qué conclusión llegué? Que si tengo una función constante, la función derivada es la función nula. ¿Mm? Bueno, esto es lo que yo tengo que recordar. Esto después va a lo que llamamos tabla de derivadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Segundo, derivada de la función potencial. Claro, tengo que aplicar la definición, ¿ven? Si tengo x a la n, cuando aplico la definición, f' en x va a ser la función derivada, va a ser límite cuando h tiende a 0, de x más h a la n menos x a la n sobre h. ¿Sí? Vamos. Y acá me dice, el cálculo del límite requiere el uso de la fórmula de la potencia de un binomio. Claro, yo acá tengo que resolver esto. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá está, ya la tiramos la regla. Después lo vamos a demostrar de otra manera la semana que viene. Fíjense cómo es la regla para derivar una función potencial. Es n por x a la n menos 1. Se baja el exponente acá y queda el exponente con un valor inferior en una unidad al original. Miren el ejemplo. Si tengo como función f de x a la sexta, la función derivada es 6 por x a la 6 menos 1, 6 por x a la quinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tengo, por ejemplo, esta función 1 sobre x al cuadrado, la puedo escribir como x a la menos 2 y aprovechar esta fórmula. Es una función potencial. Vale también para un exponente negativo. Me queda menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Me queda menos 2 por x a la menos 3. Y después lo puedo escribir de esta manera. Si tengo la función raíz cuadrada, miren, esta con la que jorobamos tanto, x a la 1/2. La función derivada es 1/2, baja el exponente y me queda x a la 1/2 menos 1. Me queda 1/2 por x a la menos 1/2. Que si quiero escribirlo, el exponente negativo, ya saben lo que significa, ¿no? Lo puedo escribir en el denominador como x a la 1/2 y después me queda esta fórmula que ya obtuvimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay un problema, bueno, no sé qué pasa. Oh, falta una hoja acá, bueno. Estoy mirando acá que el apunte quedó mal armado, bueno, no importa. Ahora, después lo vamos a... Ahora cuando se los mande se los voy a corregir, porque quedó acá una cosa. Bueno, ¿está esto claro? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. Sabiendo entonces la regla esta, ¿no?
Yo sé que si tengo una función potencial, la función derivada es n por x a la n menos 1. El problema original, lo que comentaba Nadia, ¿no? Que yo tengo la función raíz cúbica y quiero sacar la función derivada. ¿Puedo hacerlo entonces con esta regla? ¿Lo puedo hacer ya? Sí, Sí, reescribiendo pero la raíz cúbica como x a la 1/3. Exacto. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función derivada? A ver. 1/3 por x a la menos 2/3. ¿Qué sería? X a la 1/3 menos 1. Claro. Es 1/3 por x a la menos 2/3. Siempre escriban todo esto. Sobre todo cuando uno está explicando. Ustedes cuando expliquen, escriban todo, porque a veces el alumno se pierde. No es el caso de ustedes, ¿no? Pero en general se pierde. Esto hay que escribirlo siempre. Claro, me quedó así. Bueno, lo que ya obtuvimos. O si quieren lo pueden escribir de esta manera. 4/3, ¿no? Es 1/3 menos 1. ¿Sí? Pensé que era menos 1/3. Está bien. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, esto lo puedo escribir así si quieren. 3 por raíz cúbica de x al cuadrado. Como quieran, son todas expresiones equivalentes. Si yo termino acá está bien, ¿eh? Porque a mí después lo que me interesa es evaluarla en el punto, que fue lo que hicimos anteriormente. ¿Estamos? Bueno, acá el apunte quedó cortado, hay una hoja que no salió. Bueno, es lo que suele pasar siempre, ¿no? Que uno les manda las correcciones de los apuntes y después, acá faltó una hoja, bueno, que quedó ahí. Bueno, ¿qué me dice esta propiedad? Después yo se las voy a agregar. Eso está demostrado, lamentablemente, bueno, perdimos la demostración. Hay otra propiedad, que sería la propiedad número 3, yo se las voy a escribir acá igual. ¿Eh? La propiedad número 3 me dice que si tengo una suma de funciones, yo le llamo R a esa nueva función, que es la suma de las funciones, la función derivada, la derivada de una suma de funciones, es la suma de las derivadas. Eso me dice la regla. ¿Mm? Bueno, acá está, en el apunte va a estar la demostración, que acá quedó, repito, cortada. ¿Sí? Porque esta es una hoja que, bueno, es la hoja que sigue. Bueno, para obtener esta regla, lo que hay que hacer es aplicar la definición. ¿Eh? Eso pues ustedes lo pueden ver solos, ¿no? No van a tener problema. Ahora, a mí lo que me interesa es poder aplicar esta fórmula. ¿Por qué? A ver, si a mí me dan esta función f de x igual a x cubo más x, y me piden la función derivada, ¿qué me dice la regla? Tengo una suma de funciones. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Cómo lo escribe uno? Así, miren. Pasa la derivada de x al cubo más la derivada de x. Con prima indicamos la derivada. Bueno, esta la sé derivar, la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, es la regla anterior. Y la derivada de x es 1. ¿Por qué es 1? La derivada de x. Porque si yo x lo tomo como x a la 1, y ya sé derivar la función potencial, la única que sé derivar por ahora, me queda 1 por x a la 0. Me queda 1. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Otro ejemplo. Me piden que derive esta función, 1 sobre x cubo más 1/2. Que lo puedo escribir de esta manera. X a la menos 3 más 1/2. ¿Cómo saco la función derivada? Ahí, haciendo la derivada de x a la menos 3 más la derivada de 1/2. La derivada de x a la menos 3 es menos 3 por x a la menos 4 y la derivada de 1/2 es 0, porque es una constante. Por eso me queda el resultado así. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo lo que tengo que recordar es esto. Miren, vamos a avanzar un poquito bastante, ¿no? En definitiva,
lo que nosotros vamos a obtener, no vamos a verlas todas, por una cuestión de tiempo. Yo lo que estoy tratando de armar, lo que estoy armando en realidad, lo que voy haciendo de a poco, es una tabla de derivadas. ¿Qué es una tabla de derivadas? Y listar, dada la función derivada. Nosotros hasta ahora vimos la derivada de una función constante, que es la función nula, y la derivada de una función potencial, x a la n, es n por x a la n menos 1. Nosotros vamos a obtener la derivada de la función exponencial de base cualquiera, la derivada de la función e a la x, la derivada de un logaritmo en cualquier base, la derivada del logaritmo natural, las derivadas de las trigonométricas, la derivada de las inversas de las trigonométricas. Todo esto lo vamos a usar, lo vamos a obtener aplicando la definición. Y vamos a demostrar también lo que llamamos reglas de derivación. Por ejemplo, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. También es una regla. ¿Ven? Bueno, acá en el apunte está, que no quedó cortado, acá está demostrado. ¿Ven? Derivada de una resta de funciones. Bueno, miren un segundo esto, yo ya vengo. Miren un segundo esta demostración, a ver qué les parece. Ya estoy. Bueno, ¿qué me dicen de esto? ¿Qué hicimos acá para obtener la regla de derivación de una resta de funciones? ¿Qué hicimos? A ver, ¿qué hicimos acá? ¿Mm? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué es esto? Yo le llamé R. Claro, aplicar la definición. Yo le llamé R a F menos G. Apliqué la definición. ¿Se dan cuenta? O sea, R de x más h es F de x más h menos G de x más h. Menos R de x es F de x menos G de x sobre h. Y después propiedades, fíjense. Acá, bueno, obviamos pasos para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero yo acá tengo este corchete precedido por signo menos. Me queda menos F de x más, ¿no? G de x. Lo que pasa es que después lo reescribo de esta manera. ¿Ven? Pongo menos F de x, si bien G de x era posible, acá la pongo como menos y acá pongo un menos. Fíjense que yo al manipular esto algebraicamente, ¿qué hago? Que aparezcan deliberadamente estos cocientes de incrementos. ¿Ven? Después el límite de una resta es la resta de los límites. Y efectivamente, este límite me da f' de x y este límite me da g' de x. Bueno, esto es lo que uno hace, lo que uno debe hacer para obtener
las reglas prácticas. Lo de la suma nos quedó, repito, nos quedó acá, bueno, esta es la parte final, ¿no? Falta esa hoja que después la agregamos. Pero a mí lo que me interesa es la regla. Entonces, si tengo una resta, si la función es una resta de funciones, como acá, ¿ven? Raíz de x a la quinta menos raíz de x a la cuarta, cualquiera dije. Raíz quinta de x menos raíz cuarta de x, que la escribo como potencia de exponente fraccionario, x a la un quinto menos x a la un cuarto. Bueno, ¿cómo saco la función derivada? Haciendo la resta de las derivadas. Derivada de, de x a la un quinto menos derivada de x a la un cuarto. Este paso intermedio uno lo omite después, uno va directo, pero conviene siempre cuando uno arranca escribirlo así, sobre todo para que el alumno sepa lo que estamos haciendo y no se pierda, porque yo paso de acá hasta acá, por ahí el alumno se puede perder. Es sacar la derivada de esta función, restar la derivada de esta otra función. Y son potenciales, estas dos, exponente fraccionario. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Derivada del producto de una constante por una función, lo mismo. Acá está demostrado. R de x más h es k por f de x más h. R de x es k por f de x. Saco factor común h. Límite del producto, producto de límites. Y quedó. El límite de una constante es la misma constante. Y acá f'. Bueno, la idea es aplicar la regla. Tengo f de x 5 por x cubo. F' va a ser 5 por la derivada de x cubo. O sea, 5 por 3x cuadrado, que es 15x cuadrado. Fíjense, ya con estas pocas reglas que tengo, apenas 2 reglas y sé derivar la función potencial nada más, ya puedo derivar un polinomio. ¿Ven? Tengo una función polinómica, ya estoy en condiciones de obtener la función derivada, porque es, por lo pronto, derivar cada término. ¿Ven? Tengo suma, resta. Y cada término es una función, aparece una constante por una función potencial. Entonces me queda, ¿ven? Derivada de un medio por x al cuadrado menos derivada de 3x más derivada de 2. Entonces me queda un medio por 2x, porque un medio es constante, menos 3 por la derivada de x, que es 1, más 0, la derivada de 2. Me quedó en definitiva x menos 3. Esta es la función derivada. Acá tienen otro ejemplo, lo mismo. Ya puedo derivar funciones polinómicas. Ya estoy en condiciones. Cualquier polinomio que me tiran puedo obtener la función derivada. ¿Ven? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está? ¿Esto? Bueno. Acá, por ejemplo, bueno, H le llamamos AK por F más M por G menos P por R. Bueno, es aplicar la propiedad anterior, ¿no? Es K por F' más M por G' menos P por R'. Constante por función. Estamos aplicando eso, ¿no? Y también yo, miren esto, ¿no? Fíjense, como R, si yo tomo R como F menos G, que la puedo escribir de esta manera, como F más menos 1 por G, podría aplicar la propiedad de la derivada de una suma. Es la suma de las derivadas. Es la derivada de F, que es F', más la derivada de menos 1 por G. La derivada de menos 1 por G, como es constante por función, es menos 1 por G'. O sea que también sale la regla de la derivación de una resta a partir de la regla de derivación de una suma. ¿Estamos? Se pueden obtener a veces de diferentes formas. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más, porque esto es muy tedioso. Lo que pasa es que en algún momento esto hay que demostrarlo, ¿no? Fíjense la derivada de la función seno, por ejemplo. Miremos esto, a ver. ¿Cómo obtuvimos la derivada de la función seno de x? ¿Qué hay que hacer? Ahí. ¿Qué estamos haciendo acá? Ni más ni menos. La definición, por definición. La definición, claro. Y tengo una indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Por eso uno ya directamente se mete, eso uno no lo escribe porque ya, bueno, ya cansa. Pero, ¿cuál es el artificio acá? ¿Qué hice acá? Reemplacé por una fórmula que ustedes estudiaron en trigonometría, ¿no? El seno de la suma de dos ángulos.
seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Después hago una manipulación algebraica. Por ejemplo, coloco seno de x coseno de h menos seno de x y distribuyo h convenientemente. Después acá, bueno, límite de la suma, suma de límites, y a su vez saco factor común seno de x. Límite del producto, producto de límites. Lo que pasa es que me conviene el h, fíjense, ¿no? Distribuirlo de esta forma. Me quedo seno de x, el límite cuando h tiende a 0 del seno de x, por límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Acá lo mismo. Coseno de x, límite cuando h tiende a 0, por límite cuando h tiende a 0, seno de h sobre h. Este límite ya lo tengo. Habíamos probado que daba 1. Acá tengo límites de funciones que juegan como constantes, ¿no? Como tengo h tendiendo a 0 y acá aparece la variable x, juega como constante. Esto da seno de x, este da coseno de x. Y este límite que tengo acá se puede probar que da 0. ¿Ven? Ojo, cuando yo lo voy a resolver, este límite, coseno de h menos 1 sobre h, es una indeterminación, tipo 0 sobre 0. ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, también, esta es otro galerazo, ¿no? Como el que vimos al principio, de esa res cúbica que aparecía. Multiplico y divido por coseno de h más 1. Y digamos, al hacer la multiplicación en el numerador, después reemplazo por la identidad trigonométrica, ¿no? Esto viene de la relación pitagórica. El coseno cuadrado de h menos 1 es menos el seno cuadrado de h. ¿No? Esto, invertido en signo, 1 menos coseno cuadrado es el seno al cuadrado, ¿no? del argumento. Bueno, ¿por qué esto? Porque ahora yo distribuyo acá el seno, cuadrado lo pongo como seno por seno, ¿no? Lo escribo así. Y al tener límite del producto, producto de límites, acá estaba el 0 sobre 0, pero esto es menos 1, porque acá hay un menos. Y este límite efectivamente me queda seno de 0, que es 0, sobre coseno de 0, que es 1, más 1, me queda 0 sobre 2. Este me queda 0. O sea que este límite acá, que lo resolví como cálculo auxiliar, me da 0. En definitiva, todo esto que es engorrosísimo, ¿no? Pues son todas cuentas, me sirvió para probar que la derivada de la función seno es la función coseno. ¿Eh? Bueno, de la misma manera, esto lo ven ustedes, de forma totalmente análoga, lo que pasa, bueno, que acá me queda el coseno de una suma de ángulos. Puedo demostrar que la derivada de la función coseno es menos seno. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es ir armando de a poco la tabla de derivadas, esta. Y después ya trabajo con la tabla. Lo mismo. Bueno. Otra función importante que conviene tener su derivada, la función logarítmica. Miren esto. Aplico la definición. Claro, después tengo que ver cómo me las ingenio para salvar la indeterminación, porque me queda 0 sobre 0. Entonces, si tengo una resta de logaritmos, me queda el logaritmo de una división, ¿ven? Logaritmo de una división. Quedan divididos el logaritmo de x más h sobre h. Después, me conviene poner dividido h como multiplicar el logaritmo por 1 sobre h, cuando son las propiedades de los logaritmos, ¿no? Multiplicados porque viene del logaritmo de una potencia, ¿no? ¿Ven todos estos artificios que hacemos acá? Después lo miran tranqui esto, ¿eh? Acá multiplicar y dividir por x y acomodar la x acá. Yo estoy buscando acá un límite que ya estudiamos. ¿Ven? Que me queda límite con h tendiendo a 0
del logaritmo de esta expresión. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite, esto ya lo trabajamos. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h sobre x elevado a la 1 sobre h sobre x. Esto era 1 al infinito, pero este límite que tengo acá, que está indicado acá, me daba el número e. Por eso me queda el logaritmo de e a la 1 sobre x. Y si aplicamos la propiedad que sabemos del logaritmo, es 1 sobre x por el logaritmo de e. El logaritmo de e es 1, el logaritmo en base de e. O sea que todo esto me sirvió para obtener la función derivada del logaritmo natural. ¿Ven? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Fíjense, una función trascendente, la derivada es una función algebraica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto, a ver, no se toma los exámenes esto, ¿eh? En general no se evalúa esto porque está escrito. Pero hay que verlo de dónde sale. ¿Eh? No podemos dar por decreto la tabla. Estamos en el profesorado. ¿Eh? Hay que ver de dónde salen las cosas, no dar decretos. Después uno usa la tabla. Yo sé que la derivada de la función logaritmo de x, logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero tenemos que ver de dónde viene. Es imprescindible ver de dónde viene. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalito, porque esto si no es muy tedioso. ¿Les resulta muy difícil esto, chicos? Más o menos. Yo les miro las caras, ¿eh? Por ahí de Facundo. Cara de espanto. Cara de espanto, ¿te parece? Bueno, a ver, esto es. No se toma los exámenes, eso, ¿eh? Quédense tranquilos, no. Lo que estamos viendo. Esperen, voy a poner pausa en el video para que no se haga tan largo. Bueno, vemos un par más y ya los dejo tranquilos, ¿eh? Bueno, derivada de un producto de funciones. Miren, la regla. Aplico la definición. ¿Ven? Tengo que sacar R', límite para h tendiendo a 0 de R de x más h menos R de x sobre h. Como R de x más h es f de x más h por g de x más h, bueno, menos R de x, que es f de x por g de x sobre h, bueno, es justamente el artificio acá, ¿ven? Acá sumo y resto esta expresión, bueno, la distribuyo convenientemente, hago todos los pasos, ¿ven? Tic, 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 hasta llegar a esta regla. Acá apareció la regla. Esto es muy importante. Fíjense cómo hago la derivada de un producto de funciones. No es el producto de las derivadas. Fíjense lo que quedó acá. Quedó g por f' más f por g'. Hago el producto de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, o una de las dos, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esto es lo que yo tengo que aprender a usar. Fíjense, si tengo esta función, seno de x por logaritmo de x, es un producto. Voy a la fórmula. La función derivada va a ser derivada del seno por el logaritmo sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo. ¿Eh? Y después voy a la tabla. La derivada del seno es el coseno, ya la demostramos, por logaritmo sin derivar, más seno sin derivar por la derivada del logaritmo natural, ¿no? Que es 1 sobre x. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? No es complicado, ¿eh? Es recordar la fórmula, o tenerla en la tabla y mirarla. O sea, darme cuenta que tengo acá un producto de funciones y que tengo que derivarlo como un producto. ¿Sí? Bueno, derivada de una división de funciones. Lo mismo, aplicamos la definición para obtener la fórmula. Esto después lo miran ustedes. Bueno, todo esto para llegar a esta regla. ¿Ven? Fíjense la regla para derivar una división de funciones. Es derivada del numerador o el dividendo por el divisor o el denominador sin derivar,
derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Esta es la regla para derivar una división. Acá tengo una división de funciones. F sobre G. Repito, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. ¿Sí? Miren cómo la aplicamos acá. Acá tengo una división. Yo reconozco que esto es una división de funciones. Entonces hago derivada de 2x, lo pongo prima, ¿no? Por el denominador sin derivar, cuadrado menos 1, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Entonces me queda 2 por x al cuadrado menos 1 menos 2x por la derivada de x al cuadrado menos 1, derivada de una resta de las derivadas, por eso me queda acá 2x menos 0. O sea, se entienden estas derivadas que tengo acá, ¿no? Acá tengo producto de constante por funciones, 2 por 1, 2, por x cuadrado menos 1, menos 2x, y la derivada de x cuadrado menos 1, bueno, que efectivamente es 2x menos 0. ¿Sí? Y después acá ya la derivada se terminó. Todo esto que está acá, todo esto, son operaciones, distributividad del producto respecto de la suma. Y queda en definitiva después esto. Bueno, factor común menos 2 acá. ¿Estamos? Bueno, otra cosa importante, y ya con esto lo voy dejando, ¿no? Fíjense, yo al saber derivar una división, al saber la regla de la derivación de una división, estoy en condiciones de obtener las derivadas de las restantes funciones trigonométricas. ¿Bien? Como la tangente de x la puedo escribir como seno de x dividido coseno de x, para obtener la derivada de la función tangente es derivar esta división. Fíjense, me queda derivada de seno de x por coseno de x sin derivar, menos seno de x sin derivar por el coseno de x derivado, dividido el coseno al cuadrado de x. ¿Bien? Y después reemplazo. Derivada del seno es el coseno, y el coseno por coseno, menos seno. La derivada del coseno era menos seno, dividido coseno cuadrado. Bueno, acá me quedó el coseno cuadrado más seno cuadrado, es 1, relación pitagórica, y 1 sobre el coseno al cuadrado es la secante al cuadrado. O sea que obtuve la derivada de la función tangente, de la función secante al cuadrado. Bueno, lo mismo para la cotangente, es menos cosecante cuadrado. Lo mismo para la secante, secante es 1 sobre coseno. Lo mismo para la cosecante, que es 1 sobre seno. Y ya me voy armando la tabla de derivadas. Ya obtuve unas cuantas. Todas las trigonométricas, el logaritmo natural. Me quedan algunas todavía que las vamos a obtener de una manera más sencilla. Por lo que se llama derivación logarítmica. ¿Estamos? ¿Sí? Y acá están estas reglas. Bueno, a la de la suma, la de la resta, la de la multiplicación y la de la división. La semana que viene vamos a ver otras. La de la función compuesta, la de la función potencial exponencial. ¿Estamos? Bueno, con esto, en realidad yo con la tabla, aunque no hayamos visto que la derivada de la exponencial de base cualquiera es el producto de esa misma exponencial por el logaritmo natural de la base, ¿ven? O que la derivada de la función de la x es la x, o la derivada del logaritmo en cualquier base es esto. Yo con esta tabla, o la de las inversas de las trigonométricas, ya puedo derivar cualquier función. ¿Sí? No compuestas, todavía compuestas no las vimos. Pero estoy en condiciones de poder sacar la función derivada de cualquier función. Por eso lo que les queda, y ya voy a dejar de grabar porque ya estamos